vamos a saludar al licenciado Santiago Pérez para que nos ayude a comprender qué está pasando en esta asociación que integran estos países hoy en conflicto. Santiago, bienvenido a Radio Miami, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, no sé si describí bien, me gustaría que me ayudaras. Yo traté de describir no solo cómo se construyó este Mercosur, sino también lo que está viviendo hoy, ¿no? Una suma de conflictos que para muchos, inclusive hace pocos días se anunciaba la muerte del Mercosur, y si se señalaba con el dedo a alguien era a Cristina Kirchner o a la Argentina. ¿Cuál es tu visión sobre esta situación? Bueno, efectivamente el Mercosur está, desafortunadamente para los que vivimos en esta región del mundo, está afrontando un proceso, digamos, complejo, está en uno de los momentos más difíciles de su historia. Bueno, recordemos que, como bien mencionaste en la introducción, el Mercosur tiene su piedra de inicio en el Tratado de Asunción en 1991, y desde allí hasta nuestros días, para ir rápido y no aburrir a la audiencia, digamos, fue progresivamente incrementando el nivel de integración, es decir, progresivamente se fueron liberando distintos sectores de la economía para que puedan comerciar libremente, siempre y cuando los productos o servicios obviamente sean producidos en alguna de las partes. Se avanzó en el proyecto de arancel externo común, que me parece que es importante, ya que da una protección a todo el bloque en su conjunto, permitiendo que todos los países tengan un perfil productivo común, y también se avanzó en otras áreas que no son vinculadas a la economía, sino que están más vinculados a las migraciones, tratados que permiten a los ciudadanos de una y otra nación poder mudarse, vivir y trabajar y estudiar en cualquiera de las otras partes. Es decir, se buscaba una unión que en un principio iba a ser económica y luego se iba a profundizar en factores migratorios y políticos. También se ha avanzado en la unificación de diplomas, intentar que una persona con un título universitario de un país pueda ejercer su actividad en otro. Es decir, se intentó copiar un poco lo que fue el modelo de la Unión Europea, buscando que en el largo plazo se trate de una unión política, digamos. Y lo que estamos siendo testigos en los últimos 2 o 3 años, y más particularmente en los últimos 6 meses, que lamentablemente ha habido algunos acontecimientos que han puesto freno e inclusive han ido marcha atrás en el proceso integrador. Con esto me refiero, para empezar, con el tema económico. Recordemos que el Mercosur, antes de la entrada de Venezuela, eran 4 países, de los cuales por lejos los más importantes eran Argentina y Brasil, ya que los otros 2 miembros, Uruguay y Paraguay, son países muy pequeños y con economías muy, muy pequeñas. Pero bueno, un poco iniciado por Argentina y luego respondido por Brasil, se inició un proceso de poner barreras al libre tránsito de mercaderías. Esto empezó más que nada en Argentina, con políticas llevadas a cabo por el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y puntualmente administradas por el secretario de Comercio Interior y Exterior, Guillermo Moreno, donde se empezó a poner freno al ingreso de productos provenientes de Brasil. Realmente hay que reconocer, uno leyendo medios brasileños, ve cómo el empresariado brasileño presionó de una manera espectacular, realmente de una manera contundente, a la administración de Dilma Rousseff para que tome cartas en el asunto, para que lleve el conflicto comercial a nivel político, y el gobierno brasileño tuvo una paciencia realmente de estilo China, una paciencia china con Argentina. Dilma intentó negociar con sus empresarios para evitar generar conflictos con la Argentina, pero realmente en un momento la situación se tornó innegociable, es decir, Argentina frenó el ingreso de productos brasileños sistemáticamente. Los empresarios paulistas, particularmente el Estado de San Pablo, porque es el estado más industrial de Brasil, elevó sus reclamos a su gobierno. El gobierno brasileño intentó negociar con Argentina,
pero la rigidez del gobierno argentino fue tal que tomar medidas recíprocas y se detuvieron el ingreso de productos argentinos a Brasil, lo cual terminó por, digamos, desatar la crisis comercial entre estos dos países que, repito, son los países más importantes del bloque. Eso desde el punto de vista económico. Si vamos al punto de vista político, realmente fuimos testigos en los últimos meses de una desprolijidad enorme, cuando, como en un enroque muy extraño, se sacó a Paraguay y se incluyó a Venezuela en el bloque. Es decir, Venezuela había completado un gran porcentaje de lo que es el proceso de adhesión, y solamente restaba que sea aprobado por el Parlamento paraguayo. Es decir, los parlamentos de Brasil, Argentina, Uruguay y sus presidentes habían dado el ok para que Venezuela ingrese al bloque, y el único que restaba era el Parlamento paraguayo. ¿Qué fue lo que sucedió? Paraguay afrontó una crisis interna, donde fue destituido su presidente, y por esto Paraguay fue suspendido del bloque. Es decir, se aprovechó la coyuntura. Paraguay fue suspendido del bloque siempre hasta las próximas elecciones. Es decir, el año que viene va a haber elecciones en Paraguay y Paraguay va a ser aceptado. ¿Qué fue lo que se hizo? Aprovechando que Paraguay iba a estar fuera del bloque un año, dijeron, bueno, en esta oportunidad para incluir a Venezuela. Oportunismo puro. Oportunismo puro, realmente, porque yo creo que se tendría que haber hecho para que esto sea sólido y por consenso sería haber esperado, más allá de la decisión de suspender a Paraguay, que podríamos hablar de eso, pero sacando ese tema, se podría haber esperado que haya nuevas elecciones en Paraguay, que Paraguay sea reincorporado al bloque, y por consenso de los miembros real, con las nuevas autoridades, legítimas autoridades paraguayas que iban a ser elegidas en la próxima elección, se decida si Venezuela podía entrar o no. Pero bueno, lamentablemente se quiso hacer un atajo y se incluyó a Venezuela. ¿Qué significa el ingreso a Venezuela? Bueno, desde el punto de vista económico, más allá de que Hugo Chávez puede gustarnos o no, lo que sea, desde el punto de vista estrictamente económico, es bueno para el Mercosur. Recordamos que Venezuela es un país de 27 millones de habitantes, está agregando 27 millones de consumidores a los empresarios argentinos y brasileños que van a poder exportar a Venezuela, está agregando una importantísima pata energética. Recordemos que Venezuela es uno de los principales, si no el principal productor de petróleo de América del Sur, y por otro lado, desde el punto de vista geopolítico, está en el sur una salida al Mar Caribe, que no tenía. Es decir, yo creo que económicamente es fundamental el ingreso a Venezuela, es muy positivo. Desde el punto de vista político, bueno, la figura de Hugo Chávez es realmente muy polémica, y bueno, es un tema realmente aparte para analizar lo de Hugo Chávez, pero bueno, desde el punto de vista económico yo creo que es bueno, fortalece la economía del bloque. Sí, yo creo que hay elementos positivos en la incorporación de Venezuela, no así la incorporación de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, pero Venezuela aporta hoy día una gran digamos, ayuda para resolver los problemas energéticos que tiene toda la, digamos, el sur de América, y además una salida al Mar Caribe, ¿no? Lo que sin duda son elementos muy positivos. Además, incorpora una sociedad con buen poder adquisitivo, como es en líneas generales la mayoría de una minoría sería hoy, porque hay muchos pobres en Venezuela también. Exacto. Y hay un factor adicional. Si uno analiza el comportamiento político interno del bloque, es decir, el equilibrio el equilibrio de poder que hablamos muchas veces con la crisis en Siria entre Rusia y Estados Unidos, si uno hace un análisis de cómo funciona el Mercosur puertas adentro, también existe un equilibrio de poder. Y lo que estaba sucediendo era que Brasil era un país, Brasil es la sexta potencia económica mundial, estamos hablando, y Argentina es la número 40. Supuestamente Argentina era el segundo país del Mercosur, es decir, la diferencia entre el primero y el segundo era abismal. El ingreso de Venezuela permite, siempre digamos, tampoco lo equipara, ¿no? Pero permite que ante un problema de bloque interno, Venezuela, haciendo un pacto con Argentina, o digamos, aunando criterios con Argentina, pueda enfrentar a Brasil. Influir en Brasil. Entonces da más estabilidad al funcionamiento interno del bloque. Inclusive para los más pequeños, para Uruguay, es una ayuda donde prácticamente su voz
prácticamente no la escucha nadie, digamos. Es cierto, pero eso no deja atrás las circunstancias que fueron las que viabilizaron el ingreso de Venezuela Por supuesto, por al supuesto. Mercosur, que no fue para nada legal y mucho menos respetando los derechos de otros, ¿no? Exactamente, me parece que el Mercosur se hubiera visto muy fortalecido si esto se hacía por consenso, realmente Claro. teniendo paciencia, esperando el momento, el Mercosur se hubiera visto muy favorecido y realmente podemos ya estar hablando de invitar a nuevas naciones a ingresar. Pero este atajo que hicieron me parece que fue un tropiezo que en el largo plazo esperamos pueda ser corregido Bien. de alguna forma. Santiago, para terminar, podemos decir que aquellos que visualizaban prácticamente la muerte del Mercosur, e incluso, como lo dije antes, había dedos acusadores a Cristina Kirchner por su política y su tarea de viabilizar el ingreso de Hugo Chávez o de Venezuela al Mercosur, perdón, voy a hablar con más propiedad, el que ingresa es Venezuela al Mercosur, y la situación en Paraguay. ¿Tú crees que entonces el Mercosur sigue vivo y puede constituirse realmente en una fuerza importante para el futuro? Yo creo que el Mercosur no ha muerto, evidentemente está en un momento delicado, pero está vivo, y me parece que el desafío de los sudamericanos y más que nada de las autoridades de estos países es tratar de aprender de los errores, tratar de aprovechar las oportunidades futuras y tratar de encauzar la vida del bloque, encauzar la vida del Mercosur para poder, digamos, poner atrás, porque el Mercosur ha logrado grandes éxitos. Por ejemplo, hasta la constitución del Mercosur existió una hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil. Hay una carrera armamentística entre Argentina y Brasil. Estas cosas han quedado absolutamente superadas. Bien. Es decir, hubo éxitos extraordinarios. El desafío es seguir apostando a los éxitos y no a este tipo de acciones, ¿no? Bien. Santiago, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto. Evidentemente nos queda como conclusión, el Mercosur en el momento más crítico de su historia todavía sigue vivo. Muchas gracias. Eso. Un abrazo. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta pronto.